Él desapareció un año entero sin dar explicaciones, pero cuando volvió y dijo por qué se fue, su familia se derrumbó. Nadie esperaba que el hombre que lo apoyó tras su salida del closet fuera también el que más lo traicionó. Lo que reveló destrozó el silencio, y esta vez no hubo vuelta atrás. ¿Hasta dónde puede llegar una traición disfrazada de apoyo? No había pasado ni una hora desde que Alejandro llegó a Segovia cuando lo vio. Sergio. De pie en la entrada, con ese tono amable y esa sonrisa de siempre, como si nada hubiera pasado, como si ese diciembre del año anterior no hubiera ocurrido nunca. «¡Mira quién volvió!», exclamó Sergio, acercándose para abrazarlo. Alejandro se quedó quieto. El cuerpo le respondió antes que la mente. Tensión, frío en el estómago, el impulso de dar un paso atrás. Pero no lo hizo. Por su madre, por la normalidad que todos esperaban. Porque no era el momento. «Hola», dijo, seco. Marisa, su madre, no notó nada raro. Llevaba semanas entusiasmada con el reencuentro. «La familia de nuevo junta por Navidad», decía. Alejandro solo había aceptado volver porque ya no podía seguir huyendo, y porque había algo que necesitaba enfrentar. Durante la cena, todo parecía forzado. Alejandro respondía con monosílabos, evitando la mirada de Sergio. Pero Sergio hablaba como si fueran viejos amigos. Hacía bromas, contaba anécdotas, incluso mencionó ese invierno pasado como si nada hubiera pasado. Alejandro apretó los dientes. Después, en su antigua habitación, se sentó en la cama con el corazón acelerado. Lo odiaba por actuar como si no hubiera cruzado la línea. Lo odiaba más por hacerlo sentirse culpable por haberse ido sin explicación. Pero, sobre todo, se odiaba a sí mismo por haber confiado en él, por haber bajado la guardia. Porque Sergio no era cualquier tipo. Era amigo de la familia desde hacía años. Alejandro lo conocía desde los 14. Siempre fue ese adulto diferente, relajado, sin prejuicios. El primero que le dijo que no tenía que avergonzarse de ser quien era. El primero en escucharlo cuando nadie más lo hacía. Y por eso dolió tanto. Todo empezó el año pasado, cuando Alejandro tenía 18, y Marisa empezó a salir oficialmente con Sergio. Ella estaba feliz. Él parecía encantado. Pero para Alejandro, lo importante era que por fin tenía a alguien que lo entendía en casa. O al menos, eso creía. Recordaba perfectamente esa noche. Fue después de que su madre se fue a trabajar un turno nocturno. Alejandro estaba nervioso por algo que había pasado en el instituto. Un grupo de chicos lo había acosado después de enterarse de que era gay. Sergio lo notó y le preguntó si quería hablar. Alejandro accedió. Esa conversación empezó con empatía, escuchar, validar, decirle que no estaba solo, que él también había tenido amigos en su juventud que pasaron por lo mismo, que ser diferente no era algo que esconder. Alejandro lloró. Fue la primera vez que se permitió quebrarse delante de un adulto. Sergio lo abrazó. Dijo que estaba orgulloso de él, que era fuerte, que era valiente. Y fue entonces cuando algo cambió. Ese abrazo duró unos segundos más de lo normal. Las manos de Sergio no estaban donde deberían. Alejandro lo notó. Su cuerpo lo supo antes que su mente. Se apartó, confundido. Pero Sergio actuó como si nada. Se levantó, dijo que iba a hacerle un té y dejó la sala. Alejandro se quedó allí, paralizado. Durante días intentó convencerse de que había malinterpretado todo, que quizás él estaba siendo paranoico, que Sergio no había hecho nada raro. Pero después vinieron las miradas, las insinuaciones, comentarios sobre su cuerpo. «Estás creciendo, ¿eh? Ya no eres un niño». Todo disfrazado de cercanía, de complicidad, como si compartieran un secreto. La gota final llegó 2 semanas después. Marisa estaba otra vez en el trabajo. Alejandro salía del baño con la toalla al hombro cuando lo vio. Sergio, en el pasillo, observándolo, sin decir nada, con una expresión que no dejaba espacio para la duda. Alejandro se encerró en su habitación temblando. No dijo nada. No hizo escándalo. Solo empacó lo necesario y se fue esa misma noche. Le envió a su madre un mensaje diciendo que necesitaba espacio, que no podía más. Nunca dijo por qué. Hasta ahora. Porque ahora, un año después, lo tenía otra vez frente a frente. Y Sergio actuaba como si nada, como si Alejandro fuera un exagerado,
como si su silencio fuera un signo de olvido, y no de trauma. Pero Alejandro ya no era el mismo chico asustado. Había pasado un año construyéndose de nuevo, y esta vez no iba a callar. Desde el momento en que Alejandro volvió a ver a Sergio, cada palabra, cada gesto de aquel hombre tenía un doble filo. No importaba si decía algo inocente, el tono, la mirada, la sonrisa, todo le sonaba como una trampa, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar esta vez. Esa noche apenas durmió. Se dio vueltas en la cama, repasando mentalmente cada segundo de aquel invierno pasado, preguntándose por qué había tardado tanto en ver las señales. Pero lo más doloroso no era lo que Sergio había hecho, sino lo que le había hecho creer, que lo entendía, que estaba de su lado, que era alguien en quien podía confiar. A la mañana siguiente, su madre lo sorprendió en la cocina preparando café. Alejandro sonrió con esfuerzo. Ella no sabía nada. Nunca la había visto tan feliz. Le hablaba de planes navideños, de decorar la casa juntos, de cuánto había cambiado él. Alejandro asentía, forzando un entusiasmo que no sentía. No podía romperle el corazón con la verdad. Todavía no. Sergio entró después, como si fueran una familia funcional. Saludó a Marisa con un beso, le hizo un chiste a Alejandro y se sirvió una taza como si todo fuera perfectamente normal. Alejandro se tensó. Estaba seguro de que Sergio recordaba perfectamente por qué él se había ido. Y sin embargo, ahí estaba, actuando como si su sola presencia no fuera un recordatorio constante de la traición. ¿Cómo va la universidad?, preguntó Sergio, mirando a Alejandro con esa falsa calidez. Bien, respondió él, cortante. ¿Sigues en lo del cine? Siempre dijiste que te gustaba contar historias. Sí, respondió, con los dientes apretados, especialmente las que nadie quiere escuchar. El silencio fue breve, pero pesado. Marisa no lo notó, o no quiso notarlo. Siguió hablando sobre un mercadillo navideño al que quería ir los tres. Alejandro se preguntó cuánto más podría soportar. Más tarde, mientras su madre salía a comprar, Sergio y Alejandro se quedaron solos. La tensión llenaba el aire como una niebla espesa. «Estás más grande», dijo Sergio, como si fuera un cumplido inocente. «Más seguro. Se te nota». Alejandro no respondió. Caminó hacia la sala con intención de evitar cualquier conversación, pero Sergio lo siguió. «Sé que el año pasado», comenzó él. Alejandro se dio vuelta bruscamente. «No vas a hacer esto», dijo con firmeza. «No vas a disfrazarlo de error. No fue confusión. No fue un malentendido. Y esta vez no me voy a callar». Sergio levantó las manos fingiendo calma. «Tranquilo. Solo quería hablar». «No, no querés hablar. Querés limpiar tu conciencia, pero no podés. Lo que hiciste no se borra». «No te hice daño», susurró Sergio. «¿No? ¿Y por qué crees que me fui sin decirle nada a mi madre? ¿Por qué crees que estuve un año entero sin volver?» Sergio no respondió. La máscara se le cayó un poco, pero se recompuso rápido. Dio un paso hacia Alejandro, que retrocedió. «Ni un paso más», advirtió el chico. «No vuelvas a tocarme. No vuelvas a hablarme como si no supiera lo que hiciste. Yo estaba vulnerable. Vos lo sabías». «Alejandro, vos sabías que yo confiaba en vos», lo interrumpió. «Sabías que eras el único adulto que me escuchaba, y usaste eso para confundirme, para cruzar una línea, y después actuaste como si no pasara nada, como si yo fuera el que estaba mal». Sergio bajó la mirada, pero no dijo nada más. Alejandro se dio la vuelta y se encerró en su habitación. Su corazón latía con fuerza. Temblaba, pero no de miedo, sino de furia contenida. Por fin había dicho parte de lo que llevaba un año callando, y eso le dio una claridad que no había sentido antes. Esa tarde sacó del fondo de su mochila una libreta gastada. Era el cuaderno en el que había escrito durante meses después de lo ocurrido. Pensamientos, recuerdos, frases exactas que Sergio le había dicho. No era una prueba oficial, pero era real, era su verdad, y estaba dispuesto a mostrarla. La dejó sobre la cama. La observó durante minutos. Sabía que cuando la abriera frente a su madre, ya no habría vuelta atrás. Sabía que podía romperle el corazón.
pero también sabía que si no hablaba, seguiría siendo rehén de ese silencio. Alejandro bajó las escaleras con la libreta en la mano. No temblaba, no dudaba, no buscaba venganza, solo necesitaba ser escuchado, al menos una vez, por la persona que más lo había hecho sentir invisible sin querer. Marisa estaba en la cocina, preparando algo para cenar. Se giró al verlo. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa. Alejandro no respondió. Colocó la libreta sobre la mesa. Marisa frunció el ceño. «¿Qué es eso?» «Lee la página marcada», dijo él, y señaló el borde doblado. Ella lo miró, confundida, pero obedeció. A medida que avanzaba en la lectura, sus cejas se alzaban, su respiración se volvía más pesada. Alejandro no se movía. No buscaba compasión. No quería una escena, solo verdad. «Esto», balbuceó Marisa al terminar. «¿Esto es en serio?» «Todo», afirmó él. «Pero Sergio, ¿estás seguro? ¿De verdad estás preguntándome eso?» «Ale, es que nunca me dijiste nada». «Porque me fui. Porque tenía miedo de que me dijeras justo lo que estás diciendo ahora». Marisa dejó la libreta. Se sentó. Apretó las manos sobre sus piernas. «No puedo creerlo», dijo. «Él nunca mostró nada raro». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Era como si sus palabras no tuvieran peso suficiente, como si la realidad solo fuera válida cuando encajaba con las expectativas de los demás. «Me manipuló. Se acercó cuando más solo estaba. Sabía que yo confiaba en él, y usó eso. No lo hizo de golpe, lo fue construyendo, paso a paso, hasta cruzar una línea que yo no supe cómo nombrar. Por eso me fui, porque no sabía cómo explicar lo que me había hecho sentir». Marisa lo miraba, en silencio. Él no esperaba lágrimas, tampoco disculpas inmediatas, pero esperaba algo más que duda. «¿Sabes lo difícil que fue para mí volver acá sabiendo que él seguía en esta casa?», continuó. «¿Sabes lo que fue aguantar esa cena, sus bromas, su sonrisa, como si nada?» Marisa se cubrió la boca. Alejandro no distinguía si era por impacto o por negación. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», susurró ella. «Porque no quería que me digas que estaba exagerando, o que lo malinterpreté, o que no puede ser porque él es tan bueno». Silencio. «Necesito que le pidas que se vaya», dijo Alejandro. «No voy a compartir espacio con alguien que me hizo daño». Marisa levantó la mirada. Algo cambió en su expresión. Un gesto de madre. Uno real. No automático. «¿Estás seguro de que querés eso?» «Estoy seguro de que no puedo seguir fingiendo». Marisa se levantó sin decir más. Caminó hacia el pasillo. Alejandro escuchó el eco de sus pasos, el sonido de una puerta abriéndose. Voces. Sergio preguntando qué pasaba. Marisa, al principio con tono bajo, luego más firme, luego gritos, y finalmente el silencio. Pasaron varios minutos antes de que ella regresara. Tenía los ojos rojos, respiraba con dificultad. «Se va esta noche», dijo. «Me pidió que te diga que no fue su intención, que lo malentendiste, pero yo te creo. Tarde, pero te creo». Alejandro se quedó quieto. No era alivio, no todavía. Era algo más crudo, validación. Por fin, alguien le daba espacio a su versión sin pedir más pruebas que su palabra. «Gracias», murmuró. «Perdón», dijo Marisa, acercándose, «por no ver nada, por haberte hecho sentir que no ibas a ser escuchado». Alejandro asintió, sin mirar al suelo. No necesitaba ocultarse. Ya no. Esa noche, mientras escuchaba la puerta cerrarse detrás de Sergio, supo que algo había cambiado. No era solo su madre la que echaba al hombre que había invadido su confianza. Era él mismo, despidiéndose del miedo que lo había acompañado un año entero. No iba a olvidarlo, pero por primera vez sintió que tenía derecho a seguir adelante. A la mañana siguiente, la casa parecía diferente. No porque hubiera cambiado algo físicamente, sino porque Sergio ya no estaba. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, le dio a Alejandro una sensación extraña. Espacio. No libertad total, pero sí espacio para respirar sin medir cada movimiento. Marisa estaba en la cocina, preparando café. Esta vez no sonrió al verlo,
pero tampoco evitó su mirada. Solo le sirvió una taza y la deslizó hacia él sobre la mesa. «No dormí mucho», dijo ella. Alejandro asintió. «Yo tampoco». Silencio. Pero uno distinto, no incómodo, sino necesario. «¿Querés hablar?», preguntó ella, sin insistir. «No sé por dónde empezar». Marisa bajó la vista. «Lo que me contaste me hizo repensar muchas cosas, no solo sobre él, sobre mí, sobre cómo te escuchaba, o no». Alejandro se apoyó contra el respaldo de la silla. «No quiero que esto se convierta en culpa tuya. No viniste a lastimarme. Él, sí. Pero lo traje a casa, y no vi lo que te hacía daño. Yo tampoco lo vi al principio». Marisa respiró hondo. «Tenés razón, pero eso no me quita responsabilidad. Yo debería haber notado algo. No sé, estabas más callado, más cerrado. Pensé que era la edad, que te estabas volviendo independiente. Me estaba alejando para no romperme más». Ella apretó los labios. «Te juro que si hubieras sabido algo...». «No quiero juramentos, Ma. Solo verdad. Y ya la dijiste». Alejandro sabía que el dolor no se deshacía con palabras, pero al menos ahora no lo vivía solo. Esa complicidad era nueva. Incómoda, sí, pero real. «¿Te vas a quedar unos días más?», preguntó Marisa. «No quiero que esto sea solo una visita rota por un conflicto». Alejandro pensó un momento. «Puedo quedarme, pero necesito que me dejes tiempo. No quiero hablar de él cada día, ni recordar lo que pasó. Necesito reconstruirme a mi ritmo». «Lo entiendo, y lo respeto». Durante los días siguientes, Alejandro salió a caminar por el barrio, algo que no hacía desde que era adolescente. Reconocía cada calle, cada tienda, pero ahora todo se sentía nuevo. Quizás porque él ya no era el mismo. Una tarde encontró en su mochila una foto antigua. Tenía unos 15 años, con la sonrisa de alguien que aún confiaba. No supo si guardarla o romperla. Finalmente, la volvió a meter sin decidir nada. No estaba listo para borrar su historia, pero tampoco quería que lo definiera. Esa noche, Marisa lo esperó con un cuaderno abierto sobre la mesa. «Estoy escribiendo una carta», dijo. «No para vos, ni para él. Para mí. Necesito procesar todo esto». Alejandro la miró, sorprendido. No esperaba verla tan abierta al proceso. «Eso está bien. Me cuesta perdonarme», dijo ella. «Pero si vos pudiste empezar a sanar, tal vez yo también pueda». Alejandro no respondió enseguida. «No lo hice solo», admitió. «Hubo gente en mi vida que me ayudó. Afuera, amigos, una psicóloga, gente que me escuchó sin juzgarme». Marisa asintió. «¿Podrías presentarme a alguien? Me gustaría hablar con alguien profesional, no para justificarme, sino para entender. No quiero ser una madre que mira para otro lado nunca más». Alejandro la observó en silencio, y por primera vez en días sintió algo parecido a orgullo. «Te paso el contacto mañana». El resto de la noche fue tranquila. No normal, pero tranquila. La diferencia era abismal. Ya no vivían en la negación. Compartían una verdad dolorosa, pero esa verdad los acercaba, no los rompía. Antes de dormir, Alejandro escribió en su teléfono una frase que había leído meses atrás. Hablar no borra el pasado, pero impide que el silencio lo vuelva a repetir. La guardó como recordatorio, porque el silencio ya no lo protegía, pero la voz, esa que había callado tanto tiempo, ahora sí podía hacerlo. A 3 semanas de haber vuelto, Alejandro sintió que por fin podía respirar sin sobresaltos. La tensión con su madre había dado paso a una convivencia más humana, más consciente. No evitaban el pasado, pero tampoco lo revivían a diario. Estaba ahí, como una cicatriz. No dolía todo el tiempo, pero nunca desaparecía del todo. Marisa había empezado terapia. A veces salía con la mirada cargada, otras con una calma distinta. Alejandro lo notaba y lo valoraba, aunque no siempre dijera nada. Verla asumir sus errores sin excusas era una forma de reparación que no necesitaba grandes discursos. Alejandro también había retomado contacto con amigos de la adolescencia. Algunos sabían lo que había pasado,
otros no. Con algunos pudo hablar, con otros solo compartió silencios cómodos. Ya no sentía que tenía que explicar todo para ser comprendido. El primer domingo de enero, su amiga Clara lo invitó al centro de Madrid para el cierre simbólico del Orgullo, una caminata en apoyo a víctimas de violencia dentro del entorno familiar. Al principio dudó, no se sentía parte de un evento. Lo suyo había sido demasiado íntimo, demasiado sucio, como para llevarlo en un cartel. Pero luego pensó en todo lo que no dijo durante años, en cada vez que se calló para no incomodar, en cada mirada esquiva, en cada vez que dudó de su propia verdad. Así que fue. No gritó consignas, no subió a ningún escenario, solo caminó, entre desconocidos que cargaban historias igual de pesadas, y en cierto momento se detuvo frente a un cartel que alguien sostenía. Tu historia no necesita permiso para ser contada. Se quedó unos segundos frente a ese cartel. Luego sacó el suyo. Era simple, hecho a mano. No me fui por capricho. Me fui para sobrevivir. Marisa lo había ayudado a escribirlo. Durante esa caminata, algo dentro de él se acomodó. No porque el dolor desapareciera, sino porque ya no lo arrastraba solo. Al regresar a casa, Marisa lo esperaba con 2 tazas de té. No hablaron mucho, solo se sentaron. ¿Te hizo bien ir?, preguntó ella. Sí, respondió. No fue para los demás, fue para mí. Marisa asintió. Cuando volviste pensé que nunca íbamos a poder hablar de esto. Me aterraba lo que podía decirte, y al mismo tiempo me dolía todo lo que ya habías callado. También me dolía a mí, pero ahora ya no tengo vergüenza. ¿De hablar? De ser yo. La conversación terminó ahí. No hacía falta seguir. Las palabras necesarias ya habían sido dichas. Esa noche, Alejandro subió una foto a sus redes por primera vez en meses. No era de la marcha ni del cartel. Era un simple autorretrato, con la frase: «Gracias a quien me creyó cuando no tenía fuerzas para explicarme». Los mensajes llegaron rápido. Algunos preguntaban si estaba bien. Otros solo escribieron «gracias». Uno, en particular, lo hizo detenerse. Era de alguien que también había pasado por algo similar. No era un conocido, ni siquiera vivía en el mismo país, pero leyó su frase y se animó a contar su historia. Y Alejandro entendió algo. Su voz ya no era solo suya. Su historia, esa que tanto le costó decir, podía ser la chispa para que otros también dejaran de callar. Días después, antes de volver a su ciudad, se despidió de Marisa en la estación. ¿Te vas bien?, preguntó ella. Me voy mejor, respondió él, pero voy a volver. Te espero. Y esta vez lo dijo con convicción, no con ansiedad, no con culpa, con amor. Alejandro subió al tren con la libreta en su mochila, la misma que había usado para guardar todo lo que no pudo decir en voz alta. Ya no la necesitaba para esconderse. Ahora era su testimonio, su recordatorio de que sobrevivió, porque sí, sobrevivió, no con rencor, no con odio, sino con verdad. Y esa verdad, ahora, era su mayor forma de libertad.